Hola, hermanas y hermanos, buenas noches. Este mes, como estamos en noviembre, vamos a hacer una serie de estudios bíblicos sobre la memoria y sobre todo sobre justicia y paz. Empecemos porque la Biblia se escribió como una memoria, para recordar cosas, para conservar cosas. Eso es la Biblia, cosas para recordar, para que un pueblo no olvidara. En el Antiguo Testamento, uno de los pilares de la fe era mantener la memoria. Cuando les daban las leyes, los 10 mandamientos, por ejemplo, les dicen, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Eso está en Deuteronomio 6 al 9. Era como decir, miren, estas leyes, para que no se les olviden, deben repetirlas a sus hijos en todo momento. Y pues describía muchos momentos, ¿no? En la casa, cuando vayan caminando, cuando se vayan a acostar, cuando se despierten. Era una forma de decir, no se les puede olvidar por nada. ¿Y qué era lo que no se les podía olvidar? Bueno, pues ahí les voy a leer Deuteronomio 6, 20 y 21, que va a ser como el centro del estudio bíblico de hoy. El día de mañana, cuando sus hijos les pregunten qué significan todas esas enseñanzas que nuestro Dios nos ha dado, ustedes responderán, hubo un tiempo en que fuimos esclavos del rey de Egipto, pero nuestro Dios usó su gran poder y nos sacó de allí. Eso dice Deuteronomio 6, 20 y 21. ¿Qué cosa era la que no se les puede olvidar? Que habían sido esclavos en Egipto. No se podían olvidar de dónde venían. Y debía tenerse como un memorial en la mano y en la frente, ¿no? Es una forma poética de describir la costumbre de ellos. Nosotros decimos, me voy a amarrar en un dedito para acordarme, o voy a hacer una rayita, o bueno, lo que sea, ¿no? Pero ellos decían, yo lo voy a llevar escrito en la mano y en la frente, ¿no? Eso hacían, se pegaban versículos, ¿no? De papelitos amarrados a la mano y a la frente. Y también hacían celebraciones y un montón de ceremonias y costumbres para recordar cuándo habían dejado de ser esclavos y de ser extranjeros. ¿Por qué? Bueno, no se les podía olvidar, ¿no? Que habían sido esclavos y extranjeros. Es más, ¿por qué los hijos les iban a preguntar algo? Porque el texto empieza con el día de mañana. Cuando sus hijos les pregunten qué significan todas estas leyes, cuéntenles. Es que fuimos esclavos en Egipto. Es que fuimos extranjeros en Egipto. ¿Por qué los hijos preguntarían? Es que pues esas leyes apuntaban a cosas que a lo mejor los demás pueblos alrededor no hacían. Por ejemplo, Levítico 23-22 dice, cuando recojan las cosechas, no corten las espigas que crecieron en el borde del terreno, ni levanten las espigas que hayan quedado en el suelo. Déjenlas allí para los pobres y los refugiados, los extranjeros en el país. Levítico 23-22 dice eso. Entonces, siempre que cosecharan, debían dejar una partecita de la cosecha sin recoger, todos los bordes de la finca, para los pobres, ¿no? Viudas, huérfanos, extranjeros, ¿sí? De cualquier cosecha. Por ejemplo, del trigo, pues no podían recoger todas las espigas y asegurarse de que no quedara ninguna, sino todo lo contrario, había que dejar una parte, todo el borde, para que los pobres vinieran y se llevaran lo que quedara, porque sabían que había gente que vivía de lo que se caía, como pasa hoy en día con las personas que viven de lo que se caen a bastos. Hay personas que hacen eso y van, recogen y viven de eso. Pues eso, entonces había que dejar una parte de la cosecha para los pobres y los extranjeros. Y eso claramente iba a generar preguntas. O sea, la primera generación, que era la primera vez que tenían tierra y que recordaban de dónde venían, no necesitaban mayor explicación para dejar una parte de la cosecha para los pobres y para los extranjeros. Pero los hijos de ellos y los hijos de los hijos de ellos necesitaban memoria para saber por qué se hacían las cosas. ¿Por qué le dejamos una parte de la cosecha a los pobres y a los extranjeros? Ah, porque nosotros fuimos extranjeros, porque fuimos pobres. ¿Por qué porque me veo en esa otra persona necesitada? Esa persona necesitada podría ser yo. Es más o menos la idea detrás de eso. Ahora, eso no es nada del otro mundo. Eso de dejar una parte de la cosecha para los que no tienen es algo que se hace en el campo. No solo el trueque que yo coseché plátanos y cambio con usted que cosechó yuca, no. Sino que si alguien tiene, generalmente comparte. No deja perder la cosecha, la comparte. Donde mi abuelita, por las mañanas, había niños que iban por leche. Y no era que les vendía leche, era que la regalaba.
porque había personas que no tenían vaca y entonces mandaban a los niños que les dieran una botellita de leche por la mañana. Entonces alguien podría preguntar, abuelita, ¿por qué regala la leche? ¿Por qué no les cobra, no? Y pues pasa, ¿no? Se muere la abuelita y los hijos y los nietos ya no continúan regalando la leche, ya no le dan la botella de leche gratis a nadie. Bueno, para que eso no pase, cuando sus hijos le pregunten por qué hay que compartir la cosecha, por qué regala la leche y no la vende, recuérdele de dónde viene. Más o menos era eso. Entonces, cuando sus hijos le pregunten por qué da, por qué comparte, mire hacia atrás, mire de dónde viene. Cuando sus hijos le pregunten por qué da para prea, pues ¿qué hay que decir? Porque yo podría ser esa niña, porque mi abuelita podría ser esa niña. Y pasaba lo mismo con los extranjeros. En esa época era terrible. Si hoy en día todavía pasa. Nada más aquí en Colombia, y eso que los venezolanos son allí nada más de al lado, prácticamente de otro departamento, ¿sí? De hecho, alguna vez fuimos del mismo país. A propósito de la memoria, los venezolanos eran colombianos hace 200 años. Mejor dicho, pueblos hermanos. Y hay un montón de gente colombiana pidiendo leyes para controlar la migración e impedir la entrada de venezolanos al Colombia. Entonces, imagínense en la época de la Biblia, del Antiguo Testamento, con esa cultura tan cerrada de los israelitas. Y no solo ellos, en las ciudades romanas y griegas también a un extranjero no lo dejaban comprar tierra y le quitaban los derechos muy fácil y podía volverlo esclavo en cualquier momento y quitarle los bienes. Y en ese mundo, la ley del Antiguo Testamento decía, no se puede oprimir al extranjero, no se puede esclavizar al extranjero. Entonces, claro, como dice el reverendo, mañana en todo el día. Mañana su hijo le dice, espere, pero ¿por qué nosotros no hacemos como los demás y esclavizamos a los que lleguen aquí? Luego que se les ha perdido en nuestra tierra. ¿Por qué no se van a su país? Entonces ahí era que se volvía la memoria, porque el mandamiento venía de la memoria. No oprimirás al extranjero, ni esclavizarás al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Así decía el texto. Acuérdese que la tierra es de Dios, no es de nadie. Yo no me puedo sentir más dueño de este país que un extranjero, porque todos somos extranjeros en la tierra de Dios. Entonces cuando tu hijo te pregunte, papá, ¿por qué no podemos pagarle menos a un venezolano? Si igual él necesita el trabajo y lo va a hacer por menos. Entonces tú le contestas, es que nosotros éramos esclavos, es que nosotros éramos extranjeros en Egipto. No podemos hacer eso. Es que esa persona podría ser yo, podría ser su abuelita, podría ser usted. Cuando llegamos a Bogotá del campo y no teníamos nada y no conocíamos a nadie. La memoria. Acordarse de dónde salió uno, de que uno es igual al otro que necesita ayuda, que los dos somos personas iguales, que yo no soy mejor que un extranjero solo porque tengo donde vivir. A veces, para ponerle remedio a la injusticia, hay que recordar quiénes son, de dónde venimos, ¿no? ¿Cómo se construye la paz desde la memoria? Pues acordarnos primero de dónde venimos, quiénes somos, y que eso debería darle sentido a nuestras acciones. Yo quiero ser amable y generoso con mis trabajadores porque yo era esclavo en Egipto, porque yo he sido empleado y he sufrido tal y tal y no quiero oprimir a otro. No quiero hacerle a otro lo que a mí me hicieron. Que yo quiero hacer bien mi trabajo. ¿Por qué? Y a lo mejor uno escarba entre la memoria y comienza a encontrar razones que tienen que ver con cosas así, ¿no? ¿Yo de qué me tengo que acordar? ¿De dónde vengo, sí? Porque si nosotros hacemos el ejercicio de recordar de dónde venimos, cuál es nuestro origen, pues a lo mejor podríamos ser más empáticos, más considerados, mejores. Es que mis abuelos son campesinos, mis tatarabuelos son campesinos, vivían en un pueblito, en una finca. ¿Cómo viviríamos si fuéramos conscientes de quiénes somos? ¿Pensaríamos más en el pobre si nos acordáramos de esas cosas? ¿Le haríamos barra a Egipto si recordáramos que salimos de Egipto? si no, si no olvidábamos que habían sido, si no olvidaran los israelitas que habían sido esclavos en Egipto, pues tampoco olvidaban que Egipto era un opresor y quién iba a ayudarlos. Y ellos tenían esa tentación todo el tiempo, ¿no? De ir a esconderse debajo del opresor. Pero vea, en la ley tenían otro ritual de memoria, que era la fiesta de los tabernáculos.
donde se vivían al aire libre recordando que alguna vez todos habían sido peregrinos. También está en Levítico 23. Entonces, una vez al año salían a vivir al aire libre, solo con enramadas, con ramitas encima de la cabeza, diciendo, es que alguna vez no tuvimos nada, es que alguna vez no teníamos casa, éramos peregrinos y nos tocaba así. ¿Será que si nosotros salimos a vivir a la calle una vez al año, comenzamos a recordar? Veríamos lo necesario que es que haya ayuda para el que lo necesita. Bueno, si uno recuerda que alguna vez usó Sisbén o el sistema así que había antes, o que salió de un colegio público o de una universidad pública, veríamos lo necesario que es que haya educación y salud para las personas. Entonces, bueno, de pronto, si yo pienso, oiga, sí, yo lo necesité alguna vez, puedo pensar en el otro. ¿Cómo seríamos nosotros si una vez al año nos acordamos de dónde venimos? Ahora, claro, yo necesito que el amor de Dios me ayude a ponerme en el lugar del otro. Así no esté en mi pasado ni en mis abuelos, ¿no? Pero al menos mi memoria, saber de dónde vengo, puede ayudarme a construir una persona más generosa, más amable, más perdonadora. Es que no puedo creerme mucho porque estudié, porque sé que hay mucha gente que no tiene la oportunidad, porque sé de dónde vengo. Si yo me acuerdo del primero que estudió, del primero que terminó bachillerato, pues se me bajan los humos de por haber estudiado y dejo de despreciar a la gente por no estudiar o por salir de una universidad de garaje, porque sé de dónde vengo, de mi abuelita con segunda primaria. Entonces no me puedo creer mucho. Yo era esclava en Egipto. O sé que ese otro podría ser yo, ¿no? Y desde lo espiritual a veces también venimos de la tierra de Egipto. Venga, yo recuerdo en qué Dios creía, en qué iglesia crecí. Sí, salí de una secta y me acuerdo de las cosas horrorosas que me esclavizaban. Y eso debería ayudarme a ver con empatía a las personas que dicen cosas absurdas acerca de Dios, al fundamentalista. Porque claramente yo podría seguir allá. Yo podría ser esa persona. Y no puedo ir desde la superioridad moral, desde el juicio, porque yo era esclava en Egipto. El que me casacó con mano poderosa de la secta fue Dios. Yo tuve unas oportunidades, unas personas a mi alrededor, una bella comunidad como esta para sanar, que eso es un privilegio, algo que mucha gente no tiene. O está demasiado herida como para venir otra vez a otra iglesia a ver si esta sí es la buena. ¿No? Éramos esclavos en Egipto, de alguna secta, pero el Señor nos sacó con mano poderosa y por eso no podemos oprimir al fundamentalista. Y cuando tu hijo te pregunte, ¿qué le vas a decir? Ah, es que ellos son bobos y se creen todas bobadas. Y yo me escapé porque soy muy vivo. No, es que yo era uno de ellos. Yo era esclava en Egipto. Eso también es memoria. Ah, no te olvides cuando eras joven. Yo también tuve 20 años y un corazón vagabundo. No te olvides de los errores que cometiste cuando eras joven. No te olvides de tus debilidades. ¿Para qué? Para que no oprimas a nadie. Para que no juzgue a nadie. Para que no juzguemos a nadie. ¿No? Para que sembremos justicia y no superioridad moral. Para que sembremos amor, cuidado, generosidad y no desigualdad y no iniquidad. Jesús luego nos pide que eso salga del amor por el otro, que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Ese es un nivel mayor. Incluso si no me veo en el otro, incluso si no logro reconocerme en el que sufre, en el que lo necesita, en el que está en desventaja frente a mí, incluso si no logro recordar nada, Jesús me pide amarlo. Pero por hoy, al menos lleguemos al nivel básico de la ley. Yo no debería oprimir porque recuerdo haber sido oprimida. Yo no debería despreciar porque sé que he sido despreciada. Yo no debería juzgar porque sé lo que es ser juzgada. La memoria de nuestro pasado, de nuestro origen, puede darle sentido a nuestras acciones y a nuestra forma de compartir con otras personas. Oremos. Padre de amor, ayúdanos a recordar. Jesús nos enseñó que debíamos amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos, al menos. Y a veces necesitamos que nos recuerdes de dónde venimos para que tengamos piedad del otro, para que nos consideremos a nosotros mismos y pensemos en los demás.
al recordar de dónde venimos, quiénes somos, para que esa memoria del pasado, de nuestra familia, nos ayude a ser más amorosos, misericordiosos, compasivos con los demás. Amén.